En 2 o 3 ocasiones, una más recientemente, alguna lectora de Así Prensa, o lector también, a veces varón, me han pedido que hable sobre el tema de la violencia doméstica, ¿no? Y una de las razones por las cuales no encontraba mucho ángulo, honestamente, no es porque la violencia doméstica sea un tema poco importante, es un tema gravísimo. Es decir, el, el abuso físico, verbal, psicológico, usualmente del hombre hacia la mujer, es en la gran mayoría de los casos, no son los únicos, o en ese mismo escenario hacia la mujer y o los hijos. Y lo decía porque es como si me preguntaran, Alejandro, ¿puedes hablar sobre el robo? Es obvio que el robo es un crimen, dependiendo de su naturaleza, en general, es un delito y muchas veces involucra el robo por sí mismo la violencia o la amenaza de violencia. Sin embargo, cuando he ido viendo cómo el tema de la violencia doméstica realmente contamina muchas de las comunidades hispanas en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, porque las preguntas me las han hecho básicamente hispanos en Estados Unidos, me doy cuenta que muchas veces los hermanos que están tratando de ser buenos católicos no son conscientes que la violencia doméstica es un pecado grave y que desdice de los esfuerzos por ser católico. Muchos santos tempranamente en la iglesia, es decir, de los primeros padres de la iglesia, de los primeros grandes pensadores y santos en la iglesia, señalaban que el primer pecado contra el que había que combatir, sin importar la gravedad de los pecados, era cualquier pecado contra la caridad. Porque uno puede tener pecados personales serios, pero el pecado que directamente se inflige contra el otro es el primer pecado que debe desaparecer. Y en consecuencia, nadie puede decir yo soy un buen católico o voy camino a ser un buen católico si al mismo tiempo agredo verbalmente o físicamente a mi esposa, a mis semejantes o a mis hijos. Hay que comprender que en la violencia doméstica la gran mayoría de expertos coinciden en que existen dos problemas. Uno es lo que llaman un patrón cultural, es decir, lo han visto en su entorno, lo han visto en sus padres, lo han visto en su familia, lo han visto permitido en la familia, lo han visto alentado entre los amigos y en consecuencia hay un entorno cultural que lo vuelve no solamente permisible, sino normal, cuando no en algunos casos, admirable. Eso es lo que hace entre comillas, un hombre, ¿no? Se impone, se hace sentir con su mujer, él es el que manda, ¿no? Entre comillas. Y que la forma de mandar supone imponerse físicamente. Y en segundo lugar, junto con el problema del el contexto cultural, está el de las heridas psicológicas, especialmente las referidas al manejo de la ira, al manejo de la rabia. Muchas veces las personas que son abusadoras son personas que tienen problemas de celos exagerados, de reacciones violentas exageradas, porque ellos mismos han sido víctimas de eso, o porque tienen frustraciones, amarguras interiores que los llevan a reaccionar con violencia como su primera forma de reaccionar frente a las cosas que les disgustan. Y en el primer caso,
en el caso de la mala influencia cultural, hay que entender que una de las características fundamentales de la fe cristiana es que la fe cristiana nos quita los vicios culturales. El Papa Pablo VI decía que el Evangelio llegaba a la raíz de la cultura y de las culturas, cambiando todo aquello en la Evangelii Nunciandi, ese magnífico documento, cambiando todo aquello que estaba en contra del Evangelio. Entonces, una persona que es católica se puede haber criado en una cultura tremendamente machista y abusadora, pero si se vuelve una persona de fe, esa fe tiene que transformar completamente esa cultura. ¿Por qué? Porque la fe nos enseña algo muy sencillo. Un hombre, cualquier ser humano no puede abusar de su fuerza. Y el castigo físico y la imposición física, la agresión verbal o psicológica es contraria al Evangelio y es un pecado grave. En consecuencia, es materia de confesión, en consecuencia, es materia de trabajo personal, y como justamente la caridad comienza con los más cercanos a nosotros, con el prójimo, con el que está próximo a mí, es uno de los primeros ámbitos de esfuerzo de conversión que debe tener una persona con inclinación a la violencia. En el segundo caso, cuando se trata de problemas psicológicos, conozco muchas personas que han venido a preguntarme: Alejandro, mira, yo sé que hago mal, pero no puedo contenerme, es una cosa que me supera. Muchas veces, efectivamente, la persona se consiente la violencia. Es verdad que existen situaciones extremas en que una persona no puede contenerse. En ese caso, esa persona necesita consejería psicológica, necesita consejería. Y las personas que le aman, especialmente la esposa, los hijos que son víctimas de estas explosiones de ira y de su abuso, tienen que decirle cada vez que esta persona pide perdón o se acerca, decirle: mira, yo te perdono, pero esto se repite una y otra y otra y otra vez. Tú dices que tú no querías hacerlo, pero lo sigues haciendo, y un día vas a estallar de una forma en que no solamente nos vas a golpear y no solamente vas a seguir envenenando cualquier relación, convirtiendo lo que debería ser amor en miedo, en una relación de terror, porque por más que tú nos ames, cuando te vemos venir, vemos una bomba de tiempo a punto de explotar caminando hacia nosotros. Sino que tienes que comprender que si tú no puedes controlarlo, tienes que cambiar. Ahora, miren, hermanos, eso de que no se puede controlar es bastante relativo. Yo he visto personas con ataques de ira que, frente a situaciones extremas como el estar frente a su jefe, el estar frente a una persona con la cual no quieren quedar mal, son capaces de contenerse, por lo menos hasta más tarde, o a veces hasta que se le pase. Pero cuando están con las personas que suelen abusar, no se contienen. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que por más que el deseo de agredir a la persona física, verbal o psicológicamente sea intenso, estas personas en otras circunstancias, bajo presión, cuando está en juego algo que le resulta importante, como mantener el trabajo, por ejemplo, o como quedar bien frente a personas cuya valoración le consideran muy importante, estas personas demuestran que sí tienen la fuerza de voluntad, simplemente que no quieren ejercerla, porque obviamente ir en contra de sentimientos repentinos, explosivos, intensos, cuesta esfuerzo. Nunca vamos a dejar de tener el deseo, la atracción para las personas que sufren precisamente de una propensión a la violencia. Pero justamente tienen que comprender que si valoran más a aquellas personas que dicen amar, tienen que hacer el esfuerzo. Y obviamente, cuando estas situaciones son graves, la responsabilidad de una esposa o de un hijo, si es que estas situaciones no se manejan, es la de llamar a la policía. Porque, hermanos, yo conozco demasiadas personas que han actuado demasiado tarde, cuando en una de esas explosiones de ira, los agresores, los perpetradores de la violencia doméstica,
han hecho tal daño físico a las personas que aman, que en algunos casos, cuando no las han matado, las han dejado gravemente dañadas. En consecuencia, la violencia doméstica no puede ser algo que conviva con un ser humano, mucho menos con un cristiano. Que tengas un buen día.